Así que J-Hope nos compartió en su historia de Instagram la clásica foto del off-to que siempre suele subir. Esta vez, curiosamente, Jikook no aparece en la escena. Tal vez Jimin y Jungkook ya estaban a bordo o tal vez se quedaron un momento más. Y antes de que empiecen con los comentarios de ¿y tú qué sabes? O ¿acaso estuviste ahí? Aclaro que esto es simplemente una posibilidad basada en una sola fotografía. Porque la realidad es que no vemos a ninguno de los dos en la imagen. También pudieron haber estado detrás de Hobby y por eso no salieron en el encuadre. Todo eso entra dentro de las posibilidades. Pero siendo sinceros, si existe algo que ya sabemos después de tantos años siguiendo a BTS, es que ver a Jimin y Jungkook compartiendo tiempo juntos nunca ha sido algo extraño. Han construido una relación muy cercana delante de las cámaras y también han contado en diferentes ocasiones que disfrutan pasar tiempo juntos cuando tienen la oportunidad. Por eso, si en algún momento decidieron quedarse unos minutos más conversando o haciendo cualquier otra cosa, tampoco sería algo que sorprendiera. No porque tengamos pruebas de que ocurrió ese día, sino porque forma parte de una dinámica que ambos comparten. Porque estar juntos es algo que siempre han dejado claro que disfrutan hacer. Así sea solo unos minutos, claramente mientras la cámara no está alrededor. Y creo que ese es justamente el detalle que hace que muchos se fijen tanto en ellos. No es únicamente una foto o una historia de Instagram, sino el contexto de una relación que el público ha podido ver crecer con el paso del tiempo. Son dos personas que han compartido entrenamientos, escenarios, viajes, programas, anécdotas y una enorme cantidad de momentos juntos. Y aunque también lo hayan compartido con el resto del grupo, creo que todos sabemos que lo que ambos comparten es diferente, que aunque haya muchas personas, siempre habrá momentos donde solo sean ellos dos, siempre habrá momentos donde busquen un espacio para ellos sin nadie más. Además, muchos nos dicen, ¿pero qué les importa dónde están? Pero es completamente normal que, cuando uno de los dos no aparece en una imagen junto al otro, algunos se pregunten dónde estaba o qué estaría haciendo. Y peor aún en un canal Jikook. Literalmente de esto se trata mi canal. Sin embargo, muchos obviaron algunas partes y dijeron que la razón por la que Jungkook y Jimin no hayan salido en la foto de Hobby es porque claramente están peleados. Pero, de verdad, no entiendo a estas personas que a la fuerza quieren que crean que Jikook está en una pelea. Ellos están bien tranquilos. Es más, podría incluso decir que tendría sentido ese argumento si saliera uno y no el otro. O sea, personalmente no tendría sentido para mí, pero puedo aceptar hasta ese punto que digan ¿por qué sale Jungkook solo esta vez? O ¿por qué solo está Jimin? Pero literalmente faltan los dos. Está claro que estas personas están buscando gritar Jikook terminó por todas partes con acciones que no tienen sentido. Muchas veces olvidamos que una historia de Instagram dura apenas unos segundos y muestra solo una parte muy pequeña de todo lo que ocurre. Nosotros vemos un solo ángulo, mientras que alrededor seguramente estaban pasando muchas más cosas que nunca quedaron grabadas. Por eso me parece curioso cuando algunos convierten una simple ausencia en una conclusión definitiva como siguen distanciados. La realidad es que no tenemos suficiente información para asegurar absolutamente nada, y justamente por eso prefiero quedarme con algo mucho más simple. Si más adelante aparece otro video donde se les ve juntos, perfecto.
Si no aparece nada más, tampoco significa automáticamente que ocurrió lo contrario. Hay muchísimos momentos de su día que jamás llegan a las redes sociales, y eso también es completamente normal. Al final, creo que lo bonito es que, independientemente de una fotografía o de un video de pocos segundos, Jimin y Jungkook han demostrado durante años que tienen una relación cercana y una gran confianza mutua. Eso es algo que se ha visto públicamente en muchas ocasiones y no necesita ser confirmado cada día con una nueva publicación. Las redes muestran solo pequeños fragmentos. La mayor parte de su convivencia simplemente queda fuera de cámara. Por eso, antes de sacar conclusiones apresuradas, prefiero esperar, disfrutar el contenido que comparten y recordar que una sola imagen nunca cuenta toda la historia. Cuando salió esta información sobre las conversaciones alrededor de la creación de una posible categoría enfocada en artistas asiáticos en los Grammy, muchas personas empezaron a analizar algo más profundo que simplemente una nueva categoría de premios. Porque el punto que más llamó la atención no fue solamente la existencia de una categoría nueva, sino la manera en la que, según Sleep D's, se habría visto a BTS dentro de ese proceso. Según su relato, la academia entendía perfectamente el enorme impacto que tenía BTS a nivel mundial. Sabían que BTS no era solamente un grupo exitoso dentro del mercado asiático, sino un fenómeno global capaz de atraer millones de personas, generar interés internacional y cambiar la percepción de la música asiática en una industria que durante mucho tiempo había sido dominada por artistas occidentales. Por eso, la idea de que BTS pudiera ser el primer ganador de una categoría de este tipo tendría un peso simbólico enorme. Y justamente ahí es donde muchas personas comenzaron a cuestionarse la situación. Porque una cosa es reconocer la influencia de BTS y otra muy diferente es pensar que una institución podría intentar aprovechar esa influencia para darle legitimidad a una nueva categoría. La sensación de algunos fans fue, ¿realmente estaban creando un espacio para reconocer a los artistas asiáticos? ¿O estaban buscando usar el nombre y la imagen de BTS para que ese espacio tuviera más valor y más atención? La palabra conejillos de Indias generó mucha discusión porque puede sonar fuerte, pero la idea detrás de la reacción de muchos fans no era necesariamente decir que BTS fue obligado a hacer algo. Sino expresar la sensación de que una industria que durante años no les dio el mismo reconocimiento que a otros artistas, ahora podría querer beneficiarse de su popularidad. Es decir, que después de que BTS demostrara que un grupo asiático podía llenar estadios, romper récords y tener una base de seguidores mundial, algunas instituciones comenzaron a darse cuenta del valor que representaban. Y aquí es donde muchos destacan algo sobre BTS. Ellos siempre han demostrado que no persiguen cualquier tipo de reconocimiento simplemente por tenerlo. Durante su carrera han hablado muchas veces sobre sus metas, sobre su música y sobre la importancia de mantenerse fieles a quienes son. Por eso, algunos fans sienten que BTS probablemente habría analizado cuidadosamente cualquier oportunidad relacionada con premios o reconocimientos. Entendiendo que no todo lo que parece una oportunidad necesariamente representa un verdadero reconocimiento. También hay quienes creen que BTS pudo haber sido consciente de cómo ciertas industrias los veían, porque durante años existió una narrativa de que BTS estaba buscando desesperadamente la aprobación estadounidense, cuando en realidad su trayectoria demostró algo diferente. Ellos ya tenían una carrera consolidada antes de cualquier reconocimiento occidental.
Ya habían construido una conexión enorme con sus fans, habían logrado éxitos históricos y habían demostrado su impacto sin necesitar que una institución específica validara su existencia. Por eso muchos fans reaccionaron diciendo que BTS no era simplemente un grupo esperando recibir una oportunidad, sino un grupo que ya había cambiado las reglas del juego. La idea de que alguien pudiera pensar que BTS aceptaría cualquier cosa solo por conseguir un premio demuestra para muchos una falta de comprensión sobre quiénes son ellos y sobre el camino que han recorrido. Al final, la conversación no se trata únicamente de una categoría de premios, sino de cómo las grandes instituciones manejan el reconocimiento hacia artistas que vienen de lugares que históricamente no han recibido la misma atención. BTS abrió muchas puertas para otros artistas asiáticos, y precisamente por eso existe este debate, porque su nombre tiene un peso tan grande que cualquier movimiento alrededor de ellos puede tener consecuencias para toda una industria. La verdadera pregunta que muchos fans se hacen es si estas nuevas oportunidades nacen de un reconocimiento genuino hacia el talento asiático o si simplemente aparecen cuando las instituciones se dan cuenta del valor comercial y cultural que estos artistas representan. Y esa diferencia es justamente lo que ha generado tanta conversación alrededor de las declaraciones de Sleep D's.